Dile al que está a tu lado, cree un día más. A ver, hermanos, como que se contagió lo que vivimos por allá. Dile al que está a tu lado, cree un día más. Vamos a abrir la escritura en Marcos capítulo 9. Alabado sea el nombre del Señor. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Fíjese, el creer, hermanos, es fácil. Dentro de lo que Jesús habla o de lo que Jesús le dijo a ese hombre, le reveló o nos dejó revelado algo que hoy a nosotros nos puede servir para movernos en una esfera inolvidable e incomparable, en la esfera de lo imposible. Jesús le dijo a ese hombre, si puedes creer, porque al que cree, ¿qué dijo? Todo le es posible. O sea, él dice, todo le es posible. Si tú eres capaz de creerme que yo puedo hacerlo, entonces para ti no habrá nada imposible. El problema de nosotros, hermanos, es que nosotros vemos las cosas imposibles porque nos ha faltado creer verdaderamente que Jesús puede hacer cualquier cosa a nuestro alrededor y en nuestras vidas. Una de las cosas, hermanos, a lo cual yo quiero llevarlo es para que empezamos a aprender y para que empecemos a darnos cuenta, hermano, que Jesús no limitó el poder de su palabra. Jesús no limitó el poder de la fe que puso dentro de usted y dentro de mí, sino que le dejó, hermanos, una extensión abierta a lo sobrenatural o a lo imposible. Porque fue una extensión que él abrió a lo imposible. Cuando él le dijo a ese hombre, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Es decir, todas las cosas, las cuales hoy te han menguado, las cuales hoy te han hecho dudar, las cuales hoy, hermanos, a muchos los hacen retroceder, Jesús dice, no te puede detener cualquier cosa, porque si tú crees que yo puedo hacer cualquier cosa, entonces para ti no habrá nada imposible. Ese hombre tenía un problema con uno de sus hijos. El problema que tenía es que un demonio lo agarraba y le quería quitar la vida. Le echaba en el agua, le echaba en el fuego y quería exterminar su vida. Entonces, ese hombre fue y le llevó al muchacho a sus discípulos y los discípulos no pudieron. Aquí, hermanos, entra una pregunta. ¿Por qué los discípulos no pudieron echar fuera un demonio? ¿Por qué? He aquí, hermanos, donde tenemos que entender que usted es un discípulo del Señor y el Señor dice en su palabra que al que cree todo le es posible. Entonces no puede haber cosa imposible para usted. Dile al que está a tu lado, no hay cosa imposible para ti. Hermano, pero así en ese tono, quédesele viendo a alguien y dígale, no hay cosa imposible para ti. No hay cosa imposible, hermanos. Y no es porque el pastor lo diga, sino es porque el mismo Jesús, hablando el mismo Jesús, en mi Biblia está marcado en rojo todo lo que el Señor habló, lo que habló Dios o lo que habló el Hijo, todo está marcado en mi Biblia de rojo. Entonces, estas palabras las dijo Jesús, si puedes creer, al que cree todo, no, pero nada más las que tú consideres posible. O sea, ese es el concepto que nosotros hemos tomado. El concepto de que si eso lo veo difícil, no somos
capaces de creer que Jesús lo puede hacer. Cuando Él dice todo es todo. Entonces, las cosas imposibles, hermanos, las cosas imposibles son resueltas para todo el que cree. Y vayamos a la Escritura, vamos al libro de Génesis capítulo 15. Una historia que ya no la sabemos casi de memoria. La historia de Abraham. Génesis capítulo 15. Dios hace una promesa a los ojos de los hombres o al veredicto de la ciencia que era imposible. Usted sabe que hoy una mujer estéril, conforme a la ciencia, es imposible que pueda tener hijo. En aquellos tiempos la ciencia o la tecnología no estaba tan avanzada como hoy. Pero aún así en el hoy nosotros podemos ver que hay mujeres que se han muerto y nunca pudieron darle a su esposo un hijo. Y se trataron médicamente y no pasó nada. Y en los tiempos de Abraham, hermanos, su mujer de Abraham era estéril. Pero esto es, hermanos, a lo que yo quiero que usted se dé cuenta, que nosotros podemos hacer cualquier cosa, porque la Escritura dice que al que cree todo le es posible. Entonces, Abraham, hermanos, recibió algo imposible. El creerle a Dios lo llevó a ver algo que ya era para ellos imposible. Lo vio posible porque cuando Dios dice, hermanos, una cosa, así es. No es, hermanos, la que digamos nosotros los hombres, sino lo que vale es lo que Dios dice en su palabra. Si Dios dice en su palabra, hermanos, que agua viene, hermanos, agarremos el paraguas. Si el Señor dice, mira, reserva agua porque no caerá agua por tantos años, resérvala porque los cielos se cerrarán y no caerá agua. Porque lo dice el Todopoderoso. Y el Todopoderoso le habló a Abraham y le hizo una promesa de algo que era imposible para ellos obtener. Y la Escritura dice en Génesis 15, verso 6, alguien que nos los comparta. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por... Y creyó. Abraham le creyó al Señor. ¿Qué tanto le has creído tú para lo imposible? ¿Qué tanto? ¿Cuál ha sido tu problema? Tú dices, tengo fe y no crees. Tú dices que crees y no eres capaz de aceptar lo que Dios tiene o Dios dice para ti. Todo lo que Dios, hermanos, nos ha susurrado en el Espíritu, todo lo hemos creído, todo lo hemos aceptado, todo lo hemos tomado, hermano. Y paso a paso, como Dios habla, paso a paso se van cumpliendo las cosas. Entonces, usted debe de creer lo que Dios le dice. Entonces, si Dios le dice que su problema, hermano, su cuenta será, su deuda será cancelada, ¿usted qué tiene que hacer si Dios dice? No, yo me voy a aferrar a pagarla. Porque es por la vía que Dios la va a cancelar. No, estamos usando ¿la qué? La razón. Entonces, la razón delante de Dios es una incredulidad, porque tú no le estás creyendo que Él te la va a saldar. Él dijo, yo te la saldaré, no dijo, te daré para que tú la saldas. Y por esa razón, hermanos, el pueblo de Dios no se mueve en esa esfera de lo imposible. Hoy todas las cosas que tú ves imposible, hermano, las miras así porque te hace falta creerle. Le hace falta creerle.
El Salmo 27 dice, vamos al Salmo 27. Alabado sea el nombre del Señor. Salmo 27, verso 13 al verso 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de ¿quién? O sea, ¿dónde tenemos que ver nosotros la bondad de Jehová? En la tierra. Aquí, hermanos, es donde usted tiene que empezar a ver algo de lo que hay allá. Aquí es donde usted tiene que aprender a vivir como se vive allá. Pero aquí es donde nos cuesta trabajo, eso es lo que nosotros vemos imposible. ¿Cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo vivir yo aquí como se vive allá? ¿Qué mal puede ver allá en la presencia del Todopoderoso? ¿Qué mal puede ver allá en la presencia del Todopoderoso? ¿Qué existe allá? Hay 5 cosas que no habitan en el reino de Dios. Y una de las primeras cosas que habitan en el reino de Dios, que no habitan en el reino de Dios, es la enfermedad. Allá no habita la enfermedad. Allá no habrá discapacitados, allá no habrá ningún tipo de enfermedad que esté agobiando al pueblo de Dios, que le va a estar adorando, que le va a estar engrandeciendo. Otra cosa que no pueda vivir allá, o que no reina allá, o que no habita allá en el reino de Dios. Un día se las compartí. El pecado. El pecado no puede habitar allá. Entonces, ¿yo puedo vivir aquí en la tierra sin pecado? Sí se puede. Apartarse de todo lo que es, ¿qué? Pecado. Entonces, yo puedo vivir aquí como se vive allá. Pero eso es algo que nosotros lo vemos imposible. Allá dice un canto, no habrá llanto, no habrá tristeza, cuando estemos allá los ¿qué? Los redimidos. Pero la voluntad de Dios es que como es allá, usted viva aquí. Por eso es importante que cuando usted ore, usted crea que recibe lo que usted pide. Una de las cosas que usted debe de aprender a traer a la tierra o a su vida, a donde quiera que usted ande, es: Padre, así como es allá, que sea tu voluntad, donde quiera que yo pise. Eso es traer el reino de Dios ¿a dónde? A la tierra. Traigo el reino de Dios a mi vida, y donde quiera que yo piso, el favor de Él va sobre mí. Donde quiera que yo voy, el favor de Dios va sobre mí, porque esa es la oración, eso es lo que creemos porque la palabra dice, hermano, en Mateo capítulo 6, en la oración del Padre Nuestro, hermano, en esa oración empieza diciendo, hermano, cuando usted ore, ore así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu ¿qué? Hágase tu voluntad, ¿a dónde? Aquí en la tierra como es allá en los cielos. O sea, entonces sí podemos ver la bondad de Jehová sobre ¿qué? Pero le hace falta a usted creer. Ese es el problema. Que tantito la circunstancia que hoy te estás echando, te está rodeando, te bajan las pilas. Y luego estamos entre la espada y la pared, no sé si creer o no sé si no creer. Y nos debatimos entre una cosa y otra. No, hermano, el creerle a Dios es, hermanos, el camino a lo desconocido, a la dimensión de lo sobrenatural. Por eso, tú lo miras imposible, pero esa es la extensión que Dios abrió. Entonces, por esa razón, miren lo que dice el versículo 14: aguarda a Jehová, esfuérzate. ¿Qué dice?
Esfuérzate a creerle, hermano. Esfuérzate a tenerle confianza en que Él hará y Él pondrá todas las cosas en orden, porque tú eres su hija, yo soy su hijo, y Él quiere que veamos su bondad sobre esta tierra, para que seamos conocidos como hijos. Somos sus hijos. Yo no puedo aceptar algo, hermanos. Yo no puedo aceptar algo que no proviene de, pero yo acepto lo que Él dice en su palabra. Yo soy su hijo y me esforzaré porque yo quiero ver la bondad de Jehová sobre esta tierra. Que la gente pueda decir, ese hombre es hijo de Dios, esa mujer es hijo de Dios, ese joven es hijo de Dios, porque miran que la bondad de Jehová está sobre tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es, hermanos, lo que a muchos les cuesta trabajo. ¿Sabe usted para qué son las circunstancias? ¿Alguien me puede decir para qué son las circunstancias? ¿Alguien rápido que nos pueda decir cualquier cosa? Para crecer, para creerle más a Dios en medio de esa circunstancia. Miren la vida de Abraham. Abraham fue un hombre, hermanos, que se murió en la raya y fue tan creyente que cuando Dios lo sometió a prueba, él nunca dejó de creer que mi hijo y yo vamos a subir al monte, sacrificaremos, adoraremos y volveremos. Y por llevar, hermanos, por creer un momento más en que Dios lo podía hacer de nuevo, ¿qué fue lo que sucedió? Levantó el cuchillo y el ángel le dijo, Abraham, detente, por cuanto no me has rehusado, por cuanto tú creíste a lo que yo te dije y me obedeciste. Y ahí estaba un carnero trabado por sus cuernos. Y llórenle. Queremos crecer en fe o en creerle a Dios. Echemos un vistazo a la Biblia en el pasado. Nada nos cuesta por creer un día más. Nada le cuesta a usted por creerle a Dios un día más. En la tienda tú vas y ahí tú miras, hermano, un letrerito bien chistoso que dice, hoy no se fía, mañana sí. Y vas al otro día con la esperanza de que, como lo leíste ayer, entonces hoy sí me va a fiar, pero lo vuelves a leer, hoy no. Entonces, ese debe de ser la plasma que usted debe de hacerse aquí en la mente. Tengo que creerle al Señor un día más. ¿Cuál es el día? El día que hoy usted vive. Hoy tengo que creerle que Dios se va a apiadar de mí. Hoy tengo que creerle porque Dios quiere que usted crezca sobre lo desconocido, lo que mucho cristiano ha despreciado, lo que muchos han dejado, hermanos, de creerle a Dios en lo imposible. Dios quiere recuperarlo a través de usted, a través de mí, que haya gente, hombres y mujeres que se atrevan a creerle a Dios como el cristiano de hace 50 años atrás, gente que se movía en la extensión de lo desconocido por creerle a Dios y se morían en la raya creyéndole a Dios. Eso es lo que Dios quiere recuperar. Eso es lo que Dios, si hoy Dios se parara enfrente de ti y te dijera, mira, yo solamente quiero hacer esto, esto, esto y esto, te sorprenderías. Porque eso es lo que Dios quiere. La gente de hoy le gusta especular o razonar mucho las cosas de Dios. No, esto es aviéntate al rodeo y confía que ahí adentro del rodeo Él va contigo. Yo me aventé, pero no me aventé porque quise, sino fue porque Él mismo me aventó y me dijo, órale, avanza, tienes que avanzar, no te detengas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esfuércese a creerle. Yo me esfuerzo porque le creo. Esfuércese porque le crea. No te preocupes, hermano. Hoy le anduviste batallando, no te preocupes. Solo esfuérzate.
Esfuérzate y esfuérzate. Y créele. Así como dice ese letrerito, hoy no se fía, mañana sí. Así plásmate. Hoy no pierdo nada por creerte, Señor, que la situación cambiará. Y todos los días esa debe de ser su esperanza y todos los días ese debe de ser su lema. Nunca confíen en sus fuerzas, nunca confíen en sus propias capacidades, porque entonces estamos tronados. Nunca. El peor pecado que el ser humano ha cometido es creer en sus propias capacidades y sus propias fuerzas. Usted no sea así. Usted créale al Señor, usted créale que las capacidades que usted tenga llegan por gracia de Él. La fuerza llega por gracia de Él, porque Él da fuerza al búfalo, Él da la capacidad al que no la tiene, y nunca se rija por su capacidad, nunca se rija por lo que usted haga, porque entonces su situación irá como la vida de Pedro. Pedro, cuando se paró por encima de las aguas, la duda lo hizo. Entonces tus fuerzas, tus propias capacidades, cuando tú pones tu confianza ahí, entonces el problema te absorberá. Pero Dios dice, no, yo quiero que tú creas un día más. Crea un día más. Creamos, hermanos, un día más. Vayamos a Mateo capítulo 28. Vale la pena creer, hermano. ¿Qué les puedo decir como hombre? ¿Qué les puedo decir, hermano, si he creído o no he creído? Pero vale la pena que usted crea un día más. Y que la circunstancia no lo lleve a donde llevó la circunstancia a Pedro, a ser tragado. Porque no creyó que aún estando de pie sobre algo imposible, ahora sí como dice el dicho, lo veo y no lo creo. No, hermano, Dios no quiere eso. Todas las historias que están plasmadas en la palabra es para que usted sea mejor que el que quedó como ejemplo. Usted puede ser mejor que Pedro, sí. Pero su razonamiento le dice que no, porque él fue escogido. Entonces, ¿tú qué fuiste? Pedro fue un escogido, ¿cierto o falso? ¿Tú qué eres? Usted es un escogido y el mismo privilegio que tuvo Pedro. ¿Y sabe qué? No, hermano, pero es que Pedro convivió con Jesús. Usted también puede convivir con Jesús todos los días. Porque Jesús se encuentra a donde quiera que usted lo invoca. Donde quiera que usted pone los pies, por medio de su espíritu, ahí se encuentra. Pero usted es el que no ha sabido convivir con Jesús. Entonces, por esa razón, no se siente hasta escogido, pero siéntase escogido y crea, porque al que cree todo le es posible y no habrá cosa imposible, hermano, o no habrá situación hoy en día que le sirva como un escalón a lo imposible. Las circunstancias que hoy vivo solo me sirven como un escalón a ver algo grandioso, algo que yo antes veía imposible. Esa circunstancia me sirve para subir y alcanzar lo que yo veía imposible. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo 8, verso 13.
Perdón, Mateo 8, verso 13. Perdón. Y les vamos a dar con ahora sí como dicen, con alguien que no tenía nada que ver con esto. Cuando Jesús sana a quién, al siervo de un quién. Y lo duro es que era romano. Alguien desechado fuera de. Y no es posible que alguien que no jugaba, no tenía, como dicen, ni parte ni suerte en este asunto, resulta que es ejemplo para nosotros. Para que nos demos cuenta la importancia, hermanos, de creer que Jesús puede hacer cualquier cosa. Le dice primero a aquel hombre que tenía a su hijo endemoniado, le dice, ¿puedes creer? Como diciéndole, ¿puedes creer que yo puedo hacerlo? Porque al que cree, todo le es posible. El centurión, hermanos, que no tenía ni parte ni suerte en este asunto, hoy se convierte en un ejemplo para usted. Se convierte en un ejemplo para mí, que tenemos que creer aunque usted no quiera creer. Más vale y que usted crea. Porque mire lo que pasa, ¿qué dice el verso 13? Entonces Jesús dijo al centurión, ve, ¿y cómo creíste? ¿Cómo creemos nosotros? ¿Cómo hemos creído? Hemos creído lo suficiente como para estar esperando algo de lo cual ya habíamos perdido la esperanza y que lleguemos ahorita a casa y luego suene el teléfono para darnos solución de lo que ya creíamos perdido. Creemos lo suficiente. Ese hombre creyó. No, espérame. No, Jesús, no te moleste. Mira, porque mira, yo soy hombre así. Hay algunos dichos teológicos respecto al centurión. A mí solamente me basta, Señor, que tú digas la palabra, porque yo entiendo lo que es el vivir bajo autoridad y tener hombres bajo mi autoridad. Que si yo le digo a aquel, mira, ve y haz eso, lo hace. Entonces, con eso me basta solamente que tú digas la palabra, entendiendo que tú eres el Todopoderoso, entendiendo que tú eres un hombre diferente, entendiendo que tú eres un hombre que la palabra que tú hablas es diferente a lo que los fariseos dicen, porque tu palabra causa cosas extrañas. Se ha escuchado que en tu presencia, cuando tú hablas, suceden cosas impresionantes. Entonces, a mí solamente me basta con que tú digas la palabra y mi criado será sano. Jesús le dice, jamás he hallado tanta fe en Israel como en este hombre. Este hombre cree. ¿Usted cree, hermanos, que yo anhelaría ver milagros para creer que Dios me ha ungido? O usted está esperando para creer ver cosas enormes aquí en la iglesia para creer que Él está con usted. No, hermano. Creemos que con lo que dice la palabra es suficiente para estar convencido de todo lo que Él dice. Estoy convencido que si Él dice, mira, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días de tu vida yo voy a estar contigo. Señor, pero es que, mira, yo creo que hoy no está, Señor, porque no tengo ni para comer.
No, hermano. Al contrario, Señor, mira, te doy gracias porque tú más que cualquiera sabes que no tengo. Pero ser agradecido en esa circunstancia, porque Él está ahí. Entonces, ¿cuándo Dios nos va a llevar a ver lo imposible hecho posible? Si no somos capaces de creer a lo que Él nos dice. Tenemos que creer, hermano, a lo que Él nos dice, porque Él quiere, solo cree un día más. Ok, hoy la pasaste mal, pero no dejes de creer, cree un día más. Mañana viene el día, vuelvo a creer un día más, y así me voy creyendo, y tarde o temprano, lo que tú miras imposible, Dios lo hace posible. Aprendamos, hermano. Dios está ahí a su lado. Él está ahí con usted. Y lo único que Él desea es eso. Créeme. Solo créeme y no dejes de creer. Vamos a Mateo capítulo 9. Verso 28 dice así: y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. O sea, dígame usted, la situación de todos nosotros los cristianos siempre ha sido la situación económica, ¿cierto o falso? Todos nos quejamos de la situación económica. Podemos estar doblados de un dolor, pero ahí sí creemos que Dios puede traer sanidad. Pero ¿a poco no podemos creer que Dios le puede traer solución? Pero es en el área que usted no cree. Porque si económicamente estoy bien, entonces Dios estuvo presente. Si económicamente estoy mal, entonces Dios está ausente. No, hermano. ¿Qué es lo que tú consideras que Dios no puede hacer? ¿Qué es lo que consideramos que Dios no puede hacer? Como para decir, ¿saben qué, hermano? No, aquí Dios no puede hacer nada. Porque Él le preguntó a estos ciegos y Él les dijo, les hizo la pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Y no era tarea fácil. Pero Él los puso para ver qué tanto creían que Él podía hacerlo. Luego dijeron ellos, Señor, a diferencia al hombre que tenía el hijo endemoniado. Bueno, Señor, pues creo, pero ayuda mi incredulidad. Creemos, pero con la incredulidad. O crees o no crees. Si crees, aguántese como buen creyente que es y dé gloria a Dios, porque si usted glorifica a Dios, téngalo por seguro que Dios lo hará. Mientras si no glorifiquemos a Dios en medio de las circunstancias, hermanos, porque para eso son las circunstancias, para ayudarnos a crecer en confianza de que Él está en control de todo. Por eso Dios te suelta los problemas. Por eso los suelta. Y hay hermanos, ¿saben por qué hay hermanos que no salen de una y cuando va saliendo de una, prum, caen a otra? Porque son bien incrédulos. Y Dios les enseña por medio de la circunstancia. Usted diría, no, hermano, entonces usted está mal. Porque si Dios estuviera, Dios no nos permitiera eso. No, hermano. Dios permite las cosas duras que lleguen a su vida para que usted crezca en fe y en confianza. Por eso Dios permite las cosas.
para que usted y yo crezcamos en confianza, porque si no, ¿cuándo entonces el pueblo va a crecer en confianza? Usted necesita creerle más al Señor, creerle más, sí Señor, yo mira Señor, estoy pasando esto, mira que créele más y déjate de quejarle. Déjate de estarte quejando, créele más y adórale. Ok, no tienes para comer, créele. Y por gratitud, Señor, aunque a fuerza te ofrezco un ayuno en agradecimiento de que hoy esta carencia solo será testimonio en el mañana para levantar a otro. Pero miren, aquí adentro es donde está el problema. No hemos aprendido a confiar en un Dios que no vemos. Dios quiere que tú aprendas a confiar en Él, aunque tus ojos no lo vean, ni en la vida lo palpes. Ese es el detalle. Los ciegos no sabían cómo era Él. Lo único que escuchaban hablar de Él, pero he ahí donde les dijo, bueno, ¿ustedes creen que puedo hacerlo? Ellos dijeron, sí, Señor. ¿Serías capaz de decirle al Señor lo mismo? Porque Él dice en su palabra que todas las cosas son posibles, no para ti, no. Vamos a Mateo capítulo 21. No, para ti no, Mateo 21, verso 22. Oh, él dice, ahorita checamos Mateo. Él dice, no. Para mí no hay nada imposible. El problema es de que si tú crees, si hay algo imposible para mí, ese es el problema. Para Él no hay nada imposible, pero Él dice, o sea, Él nos puede preguntar a nosotros, bueno, para mí no, pero tú crees que hay algo imposible para mí, algo que yo no pueda hacer. Usted puede decir que no, porque sabe que la Biblia dice que no hay nada imposible para Él, pero el caso es que usted sepa que en cualquier circunstancia que usted vea imposibilidades, crea que para Él es posible sacarte adelante de cualquier circunstancia, llámese de cualquier calibre o de cualquier medida. El problema es que usted no está ciego y es más incrédulo de que Él no puede hacer muchas cosas en su vida. El problema es que los ciegos están para ejemplo para usted y para mí, de que a pesar de que ellos no conocían a Jesús, no habían visto con sus ojos algo glorioso que Jesús hizo en los tiempos que anduvo caminando cuando se topó con ellos. Solo se guiaban por lo que sus oídos escuchaban y decían. Que era el hijo de José, que el hijo de José, que Jesús de Nazaret, que hizo esto, que hizo aquello. Solo les bastó eso para creer sin ver que Él era capaz de hacer algo en sus propias vidas. Y por eso le dijo, ¿creen que puedo hacerlo? Jesús dice, al que cree todo le es posible. El problema no está en Jesús. Porque Jesús lo más que quiere es demostrarle a la humanidad que su pueblo que tiene aquí en la tierra ha creído en Él, aunque la circunstancia que usted viva, la viva también el que no lo conoce. Esa es la diferencia. He ahí donde Dios se exalta, donde usted engrandece el nombre de nuestro Padre, donde usted engrandece a Cristo, donde usted engrandece a Dios, cuando usted es capaz de glorificarle, cuando usted es capaz de creerle, hermano, aunque usted esté viviendo lo mismo que vive el que no cree. ¿Cuándo vendrá la temporada
la temporada del bienestar de la iglesia. Cuando los pocos que somos todos, aprendamos a creerle aunque vivamos lo que vive el incrédulo. El incrédulo también sufre de economía, el incrédulo también se enferma, el incrédulo también se le enferman los hijos. Entonces, cuando usted sea capaz de creer y glorificarle, aunque usted viva lo mismo que aquel, entonces cuando Dios va a cerrar el ciclo, cierro el ciclo de las pruebas, cierro el ciclo de las aflicciones, porque ya pulí a mi pueblo y ya mi pueblo me cree, aunque vivan lo mismo que viven aquellos. Aquellos no me dan gloria, pero estos sí me dan gloria. Entonces, he ahí, hermanos, donde Dios dice, el ciclo se cerrará. Pero usted no es tan creído, hermano. Usted necesita ser un verdadero creyente, no un medio creyente. No, hermano, eso no. Usted pide y no recibe. ¿Por qué no recibe? ¿Qué dice el verso 22? Y todo lo que pidieres, ¿en qué? ¿Cómo? Creyendo. Necesito orar y pedir, pero creyendo. Necesito orar, pero creyendo que lo que voy a pedir, lo voy a recibir. Ahora, no se ocupe de pedir cosas que todavía no están en el corazón de Dios, dársela. Una de las cosas que está dentro del corazón de Dios darnos es confianza en Él. Que confiemos en Él en todo tiempo. Por algo dice la Biblia, oye, en el mundo tú la vas a pasar mal, vas a tener aflicciones, pero confía en mí. Usted no puede confiar en alguien que no cree. Si usted cree en Él, entonces usted tiene que confiar en Él. Porque usted no puede, entonces son a las cosas que me refiero. No le pida algo que todavía está fuera del corazón de Él dársela. ¿Saben por qué? Porque todo mundo se enfoca en la comodidad o en la economía, pero no se enfocan en lo que saben que le hace falta para con ellos, como decía Salomón, que me ayude en mi incredulidad. Y es correcto. Entonces, sobre eso yo tengo que empezar ¿a qué? A orar. Necesito pedirle al Señor que en verdad me ayude a creerle, aunque yo viva lo que viva. No deje yo de creer en Él. Entonces, no toda la vida vamos a orar así. Entonces, están esos tiempos de los cuales Dios viene, ¡prum!, te llenó de fe y confianza. Y le crees por encima de todo y de todo. Entonces, de ahí vienen las segundas dádivas. Entonces, empezamos a pedir de otra manera. Empezamos a pedir de otra forma, de otra manera, y así sucesivamente. Vamos avanzando, pero lo primero es creerle en Él, tenerle confianza a Él. Dice la Escritura, hermano, que aunque andes en valle de sombra de muerte, tú no debes de temer mal alguno, porque Él está contigo. Pero cuando vamos caminando en ese valle de sombra y de muerte, hay temor y desconfianza. Entonces, cuando tú sientes el temor y la desconfianza, es porque te hace falta creer que Él está ahí. Hay pilas de veces que la gente dice, oye, ¿fuiste allá? Sí. ¿Por qué? No, hombre, allá está peligrosísimo. Oye, ¿es cierto que le hablaste a Julano, que estabas platicando con Julano? Sí. ¿Por qué? No, que dicen que ese se ha comido no sé a cuánto. Bueno, quién sabe, a lo mejor ya estaba lleno
y dijo, este paquete sí es puro hueso. La confianza. La confianza. ¿Por qué confío en Él? Porque le creo a Él en todo lo que dice. Confiemos en Él, hermano. Cerremos esta palabra. Vamos a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Repita, mire, parece mentira, pero la Biblia no es que se contradiga, sino que tenemos que entender la expresión de a lo que se refiere. Porque si yo le hablo de que las señales son para los creyentes, por otro lado también la Escritura dice que esta generación maligna y perversa piden ¿qué? A otra parte que dice el incrédulo, ¿no? Sí, ¿no? Pero en realidad las señales son para quién, pero no las señales comunes, sino las señales que van de la mano con las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu que usted las vea son la señal de que Él está ahí, la evidencia de que Él está ahí. ¿Qué dice el verso 17? Y estas señales seguirán a los que creen en ¿quién? Tomarán en las manos serpientes y si bebieres cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿para quién son las señales? Para el que cree. Estoy seguro que muchos de ustedes muchas veces quisieran ver las señales. Y usted puede decir, bueno, pero es que yo, ¿por qué no las veo? Hermano, sí las ve. Pero usted a veces se deja rebasar por la circunstancia. Deje que la fe y confianza en Él rebasen su circunstancia. Póngase.